Para abandonar a alguien tiene que haber una relación previa. Tiene que haber una relación anterior. Y llega un momento en que dice, voy a abandonarlo. Por lo tanto, los paganos no podían abandonar a Jehová. Pero Jehová le dice a Israel, ustedes me dejaron a mí. Con lo cual quería destacar, hermanos, que el pecado de Israel era más grande que cualquier pecado de los pueblos paganos. Porque al fin y al cabo, la clave del pecado del paganismo y de todos los pueblos alrededor de Israel era la ignorancia, el no conocer al Dios verdadero, el que no se les haya revelado el Dios verdadero. Pero el pecado de Israel era dejar a un Dios a quien conocían bien. Era abandonar a un Dios de quien habían recibido tantos favores, tantos cuidados, tanta bendición, tanta misericordia, y ahora decirle, no te queremos más, nos vamos a hacer otros dioses. Quiere decir, hermanos, que a la necedad de abandonar a un Dios bueno se le suma la idolatría, porque el pueblo dejaba a Jehová para seguir dioses ajenos, para seguir dioses paganos. De esta manera entonces destacaba Jehová la necedad de abandonarle después de haber experimentado su amor y su bondad. Era increíble que al Dios que les amaba, al Dios que les había bendecido, no le iban a servir. Pero a los dioses paganos le iban a servir, le iban a entregar sus vidas. En ellos iba a descansar su esperanza para el presente y para el futuro. Y no en aquel Dios de quien habían comprobado su bondad, su misericordia, su poder y su amor. Era verdaderamente, hermanos, un pecado grosero, una gran necedad. Y esto es lo que Jehová está destacando en estas primeras palabras. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque este primer gran mal del pueblo de Israel lo podemos repetir nosotros ahora. Porque nadie puede pecar tanto en contra del Dios verdadero que nosotros, su pueblo. Nadie puede cometer un pecado tan grande en contra del Dios verdadero sino nosotros, el pueblo de Dios. Porque la gente en el mundo, hermanos, también conoce de nuestro Dios, también conoce de Jesucristo, también confiesa incluso que Él es el Salvador, también confiesa que Él es Dios, pero ha oído de Él. Ha escuchado de Él, ha escuchado de sus hazañas, de sus grandezas. Por ejemplo, el mundo hoy va a celebrar la Navidad. Y va a haber un niño, y va a haber un pesebre, y va a haber esto. Han oído de su Dios, pero no lo conocen personalmente. Pero no han experimentado el favor, el amor, la misericordia de Dios como la hemos experimentado nosotros. Ellos no han vivido la hazaña, hermanos, de que ese Dios verdadero extienda su mano fuerte a favor nuestro y nos saque de la cautividad del Egipto en que vivíamos. Ellos no han experimentado ese milagro sobrenatural de ver cómo la mano poderosa de Dios nos va transformando cada día, haciéndonos personas diferentes, mejores de lo que antes éramos. A unos más que otros, pero a todos nos va transformando en alguna medida. Ellos no han tenido esa experiencia. Ellos no conocen a ese Dios vivo. El pecado de ellos, hermanos, se limita a no haber tenido acceso al Cristo vivo. Su pecado se limita a seguir adorando a un Cristo muerto. El Cristo que se mueve entre la religión, las creencias, las tradiciones y hasta las supersticiones. Su pecado se limita a no haber tenido contacto todavía, ya no con el crucificado, sino con el resucitado que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pero hasta ahí llegó su pecado. Ahí terminó su pecado. Es por esto que la palabra de ellos nos dice que nosotros tenemos la responsabilidad de salir y decirles que Cristo no está muerto, que Cristo vive y que está disponible para todo el que cree, y que todo el que cree no se va a perder, mas tendrá vida eterna en el nombre de Jesucristo. Amén. Hasta ahí llegó su pecado, pero el nuestro, si nosotros fuéramos infieles, es mucho peor.
Porque nosotros sí ya lo conocimos. Cuando nosotros abandonamos a nuestro Dios para correr tras dioses ajenos, ese es el peor de los pecados que se puede cometer. Es peor porque nosotros ya experimentamos su amor, ya experimentamos su bendición, ya experimentamos su cuidado. Hemos gozado incluso, hermanos, de grandes milagros en nuestras vidas. Todos nosotros tenemos historias que contar, momentos en los cuales hemos visto la mano de Dios moviéndose a favor nuestro. Y sucede, hermanos, que después de experimentar todo eso, después de vivir todo eso, todavía podemos decir, no queremos más nada contigo. Queremos hacernos nuestros propios dioses. Nadie puede cometer ese pecado tan grande y tan grave, sino aquel que ha conocido el amor, la misericordia y la bondad de Dios en Cristo Jesús. Es decir, todo el que ha nacido de nuevo. Es por esto importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta de que todos estamos expuestos al error de ser ingratos para con ese Dios tan bueno. Y esta época de Navidad es una época oportuna para que recordemos que esto no solo es cuestión de dar y recibir, de dar regalos y recibir regalos, más de recibir que de dar. Pero es, hermanos, momento de decirle al Señor, gracias porque me has bendecido. Gracias porque has estado conmigo. Gracias porque eres un Dios de amor, de bondad y de misericordia todos los días de mi vida. Amén. El segundo mal, hermanos, es dejar la fuente de aguas para cavar cisternas rotas. Le dice el Señor al pueblo, me dejaron a mí fuente de aguas vivas para cavar cisternas rotas. Las cisternas, hermanos, eran un recurso muy importante en aquel tiempo y en aquella sociedad. Las cisternas, como lo siguen siendo hasta el día de hoy, son enormes agujeros que se hacen en la tierra para retener las aguas lluvias. Es un recurso importante para conservar el agua y usarla en el tiempo cuando la lluvia deja de caer. Pero muchas veces, lo menciona la palabra ahí, estas cisternas son imperfectas como toda obra humana y tenían pequeñas grietas que dejaban escapar el agua. El Señor les está haciendo una comparación muy importante y muy amplia. Les dice, me dejaron a mí, que soy fuente de aguas vivas. La primera cosa que les quería decir es, me dejaron a mí que yo no soy agua estancada, recogida en un agujero en la tierra. Yo corro permanentemente con bendición para mi pueblo. Una fuente quiere decir algo de donde nace aquel favor y no termina. Una fuente inagotable. Las cisternas, en cambio, las que ustedes han construido, les decía el Señor a su pueblo, retienen agua muerta, agua inerte, agua que no corre. Y ellos lo sabían por experiencia. En aquellos tiempos, hermanos, el agua de las cisternas, cuando dejaba de llover y el calor comenzaba a intensificarse, perdía incluso muchas de sus cualidades y el sabor era terrible y no se podía beber. Serviría para muchas otras cosas, pero no para beber, porque el agua no corría, porque era agua estancada. Pero además, las cisternas podían tener grietas y con el calor las grietas se ensanchaban y el agua comenzaba a escaparse y de repente una mañana no tenían agua en medio de una terrible sequía. Eran, hermanos, imperfecciones del esfuerzo humano por retener la bendición de Dios. El hombre quiere retener de manera humana la bendición de Dios que solo se puede alcanzar cuando Dios derrama abundantemente su bendición sobre nuestras vidas. Esto indicaba, hermanos, que había un solo Dios que podía abundar con aguas bebibles todo el año, pero el pueblo lo había abandonado. Además, la fuente de aguas no hacía acepción de personas. Jehová les dice, han dejado la fuente de aguas que soy yo y que está disponible para todo el que crea.
Las cisternas eran propiedad de alguien. Alguien era el dueño y este alguien sometía a los demás por necesidad. Porque el que no tenía cisterna tenía que venir a él y suplicarle un favor. Y con el favor vendría algún costo, algún compromiso, algún precio que había que pagar para tener el agua que tanto se anhelaba en los tiempos de sequía. Quiere decir, hermanos, que cuando las cisternas se construían, no solo retenían el agua, no en su condición más buena y potable, pero también generaba injusticia entre los hombres. ¿Estaremos nosotros construyendo cisternas hoy en día? ¿Estaremos dejando la fuente de agua vivas y hemos comenzado a construir cisternas con nuestras manos? Es posible. Hay muchas formas en las que nosotros podemos estar haciendo algo similar, pero queremos mencionar una sola en esta mañana. Nosotros construimos cisternas rotas cuando se sustituye el verdadero evangelio de la palabra de Dios por palabras de hombre que dejan escapar la bendición de Dios. Palabras de hombre que tienen grietas por las cuales escapa la bendición del Señor. Deja escapar todas las bendiciones que Dios derrama por la grieta de la infidelidad. Construimos cisternas rotas cuando escuchamos a los predicadores de moda que hablan de poseer la bendición de Dios como si fuera algo suyo, como si fuera algo propio, que ellos tienen en su mano y de lo cual disponen a su voluntad. Creen disponer de la bendición de Dios de una forma tan personal y propia que incluso terminan comerciándola y no se la dan sino a aquel que la puede pagar. Ese evangelio, hermanos, de hombres produce grandes emociones. La gente se quebranta, la gente llora, la gente cae de rodillas. Tienen emociones intensas, grandes, enormes. Gente que nunca hemos visto llorar, ahí la vamos a ver llorar. Y uno dice qué tremendo, pero cuando salen de ahí siguen siendo los mismos. ¿Y dónde quedó la bendición de Dios? Se escapó por la grieta de la infidelidad. Son cisternas rotas que no retienen la bendición. Las emociones abundan, las emociones son grandes, pero la persona no cambia. Así puede haber personas que lloran en todos los cultos, pero de cambiar nada, ni el modo de caminar. Porque las emociones no transforman al hombre. El que transforma al hombre se llama Jesús de Nazaret. Y ese es el verdadero evangelio. El evangelio que no tiene grietas, el evangelio que no deja escapar la bendición, el evangelio que retiene todo lo que cae del cielo. Y esa bendición que cae del cielo comienza a ser la obra de transformar la vida de la persona y hacerla cada vez una persona mejor. Construimos cisternas rotas cuando ese tipo de evangelio se queda en simple emoción y no va más allá. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿y a dónde se fue la bendición? Escuchamos personas hablar lenguas, pero después nos damos cuenta de que no han cambiado nada. ¿Y a dónde se fue la bendición? Escuchamos a personas hacer esto, aquello o lo otro, pero sus vidas no son transformadas. ¿Y a dónde se fue toda la bendición? Escuchamos a personas decir, tengo 20 años de ser cristiano. ¿Y a dónde se fue la bendición de 20 años? ¿Por qué no se ha podido retener la bendición de 20 años? ¿Por qué no han habido transformaciones de parte de Dios en la vida de una persona que lleva 20 años escuchando la palabra de Dios? Porque quién sabe si está escuchando palabras que caen en cisternas rotas. Pero cuando se está en la presencia de la fuente misma de las aguas verdaderas, las cosas son diferentes. Cuando se está en presencia de Cristo, se cumple su palabra que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No necesitará de cisternas, no necesitará
de movimientos hechos de hombres para retener la bendición de Dios. Su alma la va a retener porque conoce al Cristo vivo, al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos, al Cristo que transforma la vida de las personas. Entonces va a retener la bendición de Jehová. El evangelio de la carne decepciona tarde o temprano. Cuando se escapa la bendición, cuando se descubre que la bendición de Dios no se retiene, el alma del hombre se desanima. Si por algo nos desanimamos los cristianos, hermanos, a lo largo del tiempo, es porque no miramos que retenemos toda la bendición de Dios. Él nos bendice, Él derrama de su bendición en todo momento, pero quizás no la estamos reteniendo. ¿Y por qué no la estamos reteniendo? Porque estamos escuchando evangelios extraños, que son en realidad cisternas rotas que no retienen la bendición de Jehová. El alma se agobia cuando esto sucede y por eso muchos abandonan a Dios. Pero el verdadero evangelio, ese satisface la sed del alma. El verdadero evangelio, hermanos, no es el evangelio triunfalista, donde ya nada malo nos va a pasar, donde ya no vamos a tener ningún problema ni ninguna dificultad. El verdadero evangelio nos acompaña en las luchas y aunque lloramos en la batalla, reímos y gozamos en la victoria porque tenemos un Dios victorioso que nos saca triunfantes en medio de nuestros conflictos. El verdadero evangelio no niega que encontremos dificultades en la vida. El verdadero evangelio lo que dice es: retén la bendición porque tu Dios es victorioso y tu Dios te va a sacar en victoria frente a las dificultades. Pero no le dice a nadie que no va a tener problemas. No podemos renunciar entonces, hermanos, a la fuente de aguas para comenzar a construir cisternas rotas. Tenemos que buscar al Dios verdadero, escuchar el evangelio verdadero, porque a ese evangelio no se le escapa la bendición de Dios. Dejemos de buscar, hermanos, fuerzas humanas que nos lleven a la victoria. Busquemos la fuerza de Dios, porque Él es el que nos va a llevar a la victoria, porque Él es victorioso por siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar.